declarando también en este momento que va a ser su palabra dada. Este momento tan importante, toda la reunión es importante, pero anhelamos y deseamos este momento porque todo lo demás es que nosotros le estamos dando a Dios, le estamos ofreciendo el reconocimiento, en nuestros agradecimientos, en nuestra alabanza, dándole a Él culto de alabanza y de adoración a Él. Y ahora estamos expectantes porque va a venir su palabra. Señor, te damos gracias porque tu palabra va a ser dada, Señor. Te pedimos que ella corra y sea glorificada. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que nuestro corazón esté abierto, dispuesto, Señor, sensible, humilde para recibirla, Señor, y para ponerla por obra. Para no ser oidores, sino hacedores de ella. Usa la vida de tu siervo, Señor, que con toda humildad y sencillez de corazón y con todo de nuevo la pueda expresar, Señor. Gracias por lo que vas a hablar en nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así le damos al pastor. Gracias, Señor. Te alabamos. Bueno, hermanos queridos, qué lindo tiempo, ¿no? De adoración al Señor. Es hermoso adorar a Dios, ¿no? El Señor nos manda que le adoremos, que le glorifiquemos, que demos alabanza. Y lo puede hacer su iglesia, aquella que fue comprada y lavada con su sangre. Porque tenemos pertenencia por medio de Cristo. Entonces, cuando elevamos nuestra adoración a Dios, Él nos oye. Y Él obra conforme a su voluntad en nosotros. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Nos envió a su Hijo amado. Y hoy lo tenemos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gloria a Dios. Qué hermoso poder estar congregados en este lugar de reunión, ¿no? En este lugar de congregación cristiana. A los hermanos que estamos aquí y nuestros hermanos que están en las redes. También muchas bendiciones para ustedes, que como decíamos al comienzo de la reunión, hermanos que están en distintos lugares, a miles de kilómetros, pero que estamos en un mismo espíritu aquí juntos. Eso es lo más importante. Imagínense y recordamos lo que su palabra nos enseña, ¿no? Al día que estemos con Él, allí participando todos juntos y dando gloria y alabanza a Dios, toda la iglesia de Cristo. Hay hermanos de Unquillo, hay hermanos de General Cabrera, hermanos de Río Tercero, hermanos de Arroyito, ¿sí? Gloria a Dios. Nuestros hermanos también de Rosario, hermanos del sur, de Puerto Deseado, de Ushuaia. Gloria a Dios. Mire tanta distancia que tenemos y estamos juntos. Gracias, Señor, por estos medios que tenemos, que podemos utilizarlos para la gloria de Dios, y para poder estar juntos de esta manera, alabando al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, sin mucho más, vamos a ir a su palabra, la cual quiere Dios hablarnos a nuestras vidas y a nuestros corazones. Yo les invito a que abramos la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 2, vamos a ver el verso 20 al 23. Estamos haciendo un estudio sistemático de esta carta preciosa que Pablo le escribió a los colosenses. Una carta donde muestra la doctrina de Cristo para la iglesia, que es muy importante, esas bases fundamentales que tenemos en Cristo Jesús para nosotros caminar conforme a su voluntad. ¿Está contento? ¿Está gozoso? Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por todo ello, por el campamento que tuvimos, como decía la pastora Patria hace una semana atrás, muy hermoso, ¿no? Y por lo que se viene. Cada una de las cosas que vamos hacia adelante lo hacemos en Cristo Jesús. Y todo lo que viene en Cristo Jesús es hermoso y es bueno porque estamos en su perfecta voluntad. Gloria a Dios, los hermanos ya se pusieron de pie para leer la palabra de Dios. Así que simplemente o efectivamente lo hacemos para darle la gloria y la reverencia al Señor cuando nos ponemos de pie en leer su palabra.
Entonces, Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23, dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosa que todas se destruyen con el uso? 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Gloria a Dios. Hasta ahí, hermano, la palabra del Señor. Gracias. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Bueno, y le he puesto como título a este sermón: ¿a quién te sometes? Gloria a Dios. Que esto nos quede en nuestra vida, ¿no? ¿A quién estamos sometidos? ¿De quién dependemos nosotros, no? Bueno, viendo un poquito el contexto del capítulo 12, nosotros vemos este capítulo del cual venimos analizando, donde el apóstol Pablo describe, fíjense, hermanos queridos, esa gran lucha que él mantenía en el poder de Dios con el fin de que los hermanos colosenses y de las ciudades aledañas como la Odisea, como Hierápolis, conocieran el misterio de Dios y de Cristo. Ese era el esfuerzo y la lucha, no en su propia fuerza, sino en la fuerza de Dios, en el poder de Dios, para que ellos conocieran el misterio de Dios y de Cristo, en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad, en Cristo Jesús, que es la imagen del Dios invisible. Él quería que entendieran bien y comprendieran los cristianos que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible y que es la cabeza de la iglesia. Que tuvieran bien estos conceptos claros de la sana doctrina, hermanos queridos, en Cristo Jesús, ¿no? Que Pablo les enseñaba para que de la manera que habían recibido al Señor anduvieran en Él. ¿Usted recibió al Señor? Bueno, de la manera que lo recibimos, conforme a sus escrituras, conforme a la palabra de Dios, anduviéramos en Él, arraigados y sobreedificados, quiere decir plantados, hermano. Allí, plantados ¿dónde? En esa base de esa sana doctrina, del fundamento cuya roca es Cristo, que es sobre los profetas, edificados sobre los profetas y apóstoles, y sobreedificados en Cristo Jesús, ¿no? Establecidos en la fe. Usted puede decir que está establecido en la fe de Cristo. ¿Y de qué manera? Con una actitud y un carácter de agradecimiento, con acciones de gracias. Esto que hacemos todos los domingos, venimos a darle gracias al Señor en adoración, porque estamos plantados y sabemos que pertenecemos a Él. Entonces a Él le damos la gloria, la honra y la alabanza, ¿no? Pero no solamente esto Pablo les decía a los colosenses, les enseñaba, sino que al mismo tiempo, y tenemos que tener en claro esto, hermano, les advertía a la iglesia de que tuvieran cuidado de no ser engañados. Si bien que viniéramos a adorar a Dios y reconociéramos que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, no solo ello, sino que tuviéramos por Cristo Jesús, para seguirle a Él, solamente a Él, tener cuidado de no ser engañados. Y miremos Colosenses capítulo 2, verso 8. Yo lo voy a leer en la versión de la Biblia Pesita, y dice así, Colosenses 2, 8. Tengan cuidado de que nadie los dañe. Fíjense, ¿no? Que nadie los dañe mediante filosofías y vano engaño, de acuerdo a enseñanzas de hombres, según las cosas elementales del mundo y no conforme al Cristo. Que nadie los dañe, que estamos cubiertos, por eso sometidos en Cristo, que nadie los dañe. ¿Conforme a qué? A estas enseñanzas de los hombres, según la Biblia en Reina Valera dice, según los rudimentos del mundo, rudimentos humanos. Acá dice cosas elementales del mundo. El ABC de las cosas de este mundo. Lo que enseña el mundo y sus cuestiones y asuntos.
conforme, y no, lo que enseñan a eso, y no conforme al Cristo de la gloria. No conforme a aquel a quien nosotros rendimos honor, honra, alabanza y gloria. ¿A quién pertenece la iglesia, hermano? A Cristo. Entonces debemos seguir sus preceptos, sus mandamientos, que no son gravosos. Entonces les deja claro a la iglesia de aquel tiempo, hermano, el apóstol Pablo, y también a nosotros en este tiempo, que en Cristo estamos completos. Eso es importante tenerlo claro. En Él estamos completos, que todas nuestras necesidades han sido suplidas en Cristo Jesús. Fueron suplidas. ¿Por qué? Porque al venir Cristo a nuestra vida y a nuestros corazones, Él ya suplió todo lo que necesitábamos. Y cuando decimos suplidas, hay muchos que se confunden y hablan de cuestiones económicas o de dinero. Y nosotros estamos hablando de estar sometidos a Cristo conforme a su palabra. Esto es lo que se refería. ¿Y desde qué momento? Desde el momento que pasamos a ser una nueva criatura en Cristo. Por eso le agradecemos. Porque las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas desde el momento que pasamos a ser una nueva criatura en Cristo. ¿Qué quiere decir una nueva criatura en Cristo? Perdón, ¿no? Pero es que nacimos de nuevos. Volvimos a nacer de nuevo. ¿Por medio de qué? De creer en Cristo Jesús. ¿Hay que pagar algo? ¿Hay que hacer algo? No, la acción que nosotros tenemos que hacer es de fe. Es creer en esa obra redentora que hizo Cristo cuando Él en la cruz dijo, consumado es. Todo fue hecho allí. Ahora, cuando venimos a Cristo Jesús, allí nacimos de nuevo por medio de creer en Él. Quiere decir que usted y yo, hermanos queridos, nos convertimos en un nuevo hombre, en una nueva mujer, en una nueva creación. Recuerda que por cuanto todos pecaron, habían estado destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa. ¿Quién fue el que perdonó todos nuestros pecados? Cristo Jesús. Entonces, para poder estar en Dios, alguien tenía que pagar. Y Cristo Jesús dio con su vida en sacrificio por nosotros. Y nosotros reconocemos que éramos pecadores. Por eso que al venir a Cristo es porque reconocemos que éramos pecadores y que estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Ahora todo el mundo debiera reconocer esto, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Mire ese amor de Dios que ha tenido para con la humanidad. Digo, es tiempo pasado. ¿Cómo? ¿Dios tiene amor? No, Dios ha tenido amor para con la humanidad que envió a su Hijo. Gloria a Dios. Ahora ese amor camina en medio de su Hijo, Jesucristo, y para con su iglesia. Miren qué precioso, hermano. Por eso podemos amarnos unos a otros y amar a nuestro prójimo. ¿Quién es el que perdonó todos nuestros pecados? Cristo Jesús, en quien nosotros nos identificamos. Por eso miremos ahí, Colosenses 2:12, unos versículos un poquito más arriba, que dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:12. Entonces, por el bautismo nos identificamos con Cristo. Es nosotros, cuando nos bautizamos, damos testimonio de que llevamos una vida, que hemos cambiado nuestra vida porque hemos creído en Cristo Jesús y entonces por ese bautismo nos identificamos con Cristo. Que estamos sepultados a la vieja vida y que resucitamos con Él por medio de la fe. Por eso comienza diciendo el verso 20, que es donde estamos compartiendo, Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Pablo nos dice que hemos muerto con Cristo. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo morimos con Cristo? Cuando Él murió, nosotros también morimos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí, cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Pues si habéis muerto con Cristo, es tiempo pasado.
Al morir Cristo y al venir nosotros a Cristo, hemos muerto con Él. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando creímos en Él. Es decir, que morimos con Él en la cruz. Entonces estamos unidos a Cristo Jesús. ¿En qué? En su muerte, en su sepultura y resurrección. Eso es creer en Cristo. Gálatas 2:20, fíjese lo que dice. Gálatas capítulo 2, verso 20. Le voy a pedir a la pastora Patti que nos lea esta perícopa de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gloria a Dios. Qué precioso. Adelante, pastora. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense, es clarito lo que dice Pablo a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Donde está Cristo, allí voy yo. Y ya no vivo yo, ahí está. Ya no vive Walter. Ahí debe vivir Cristo. Pero ¿cómo? ¿Por los medios de Walter? No. Por nuestros medios no podemos. Por nuestras formas, que es lo que el mundo muestra. Que podemos nosotros ir progresando por nuestro propio medio para alcanzar la paz. O para llevar una vida mejor. Hermano, será ficticia o será por un tiempo, pero no perdurará para siempre. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y en qué lo vivo? Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que nosotros, como cristianos, vivimos por fe. En Cristo, en Él. Nuestra vida está puesta, cimentada en Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué hizo? El cual me ama, dice, no, me amó, Juan 3:16, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no darle gloria? Tendría que estar lleno, no tendría que caber los lugares, se tendría que estar predicando afuera y todos tendrían que estar alabando y glorificando el nombre de Dios. Pero no todos quieren venir a humillarse y reconocer que hemos sido pecadores. Ahora, si Cristo vive en nosotros, entonces estoy muerto. ¿A qué? Ahí viene el tema. A los rudimentos del mundo, a los rudimentos del sistema del mundo. ¿Cómo cree usted que es el sistema del mundo? ¿Es un buen sistema? Es corrupto, hermano. Lo vemos a diario. Podemos ver cómo obran, cómo son las leyes de este mundo. Porque no puede salir del corazón del hombre, no pueden salir cosas buenas si no tiene a Cristo. Salen todas las cosas malas. ¿De dónde cree que vienen las guerras? De la envidia, de la vanagloria, del egoísmo. Entonces este mundo es corrupto. Primera de Juan 5:19, fíjese lo que dice, Primera de Juan 5:19. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo puede leer, pastora Patti? Primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está. Nosotros somos hijos de Dios. Sabemos. ¿Cómo podemos saber que somos hijos de Dios? Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos y hemos creído. Ahora el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, a los deseos de este mundo, hermano querido, a los mandamientos, a las enseñanzas de humana sabiduría, la cual es la sabiduría del mundo, como es terrenal, es natural y es, mire, no hubo tapujos y es diabólica. ¿Cómo diabólica? Pero esa palabra dice que el mundo está bajo el maligno. Santiago 3:15. Entonces, fíjense, hermano querido, por eso, por todo esto, si hemos muerto con Cristo en cuanto a todos estos rudimentos, ahora le hace la advertencia a los colosenses y a nosotros también. Tengamos cuidado, cristianos.
Hermanos, ¿por qué, como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? ¿Por qué? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación, dice su palabra de sabiduría, el verso 23, en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, Pablo les pregunta a los creyentes de Colosas, y ahora nos pregunta a nosotros también, y a los que oyen el mensaje o vayan a oír, ¿por qué quieren someterse a estos preceptos del mundo? ¿Por qué tengan cuidado? ¿A quién te sometes? Como cuántos creyentes hoy en día que quieren seguir ligados en esa amistad con el mundo. No, pero bueno, sí, porque está el mundo metido adentro de las congregaciones que dicen ser cristianas. Claro, pero para ello debemos conocer la palabra de Dios. Por eso Pablo insistía y Pablo se esforzaba a hablar sobre estas cuestiones. Hermano querido, la palabra de Dios es la que se va a abrir en su presencia. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Entonces, fíjense lo que dice Santiago 4:4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. ¿Por qué adúlteras? Como estamos en un lado y estamos en el otro. Queremos un poco de acá y otro poco de allá. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando habla de amistad, habla de ese sistema. Habla de seguir y hacer caso o someternos a ese sistema de deseo del mundo. ¿El mundo, las cosas del mundo aprovechan? No, hermano, no estoy hablando de la creación. Porque Dios creó la humanidad y todas las cosas que hay. Él es un Dios creador. Porque todas las montañas y los valles y las praderas y todas las cosas que hay, el mar y el océano, son creación de Él. Y es de su propiedad. Pero acá está hablando del sistema de este mundo. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Hoy cómo? Sí, hermano. La palabra de Dios es clara. Si yo quiero estar sometido a los preceptos del mundo, pues entonces no estoy ante los preceptos de Dios. De una fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga. O estoy en la luz o estoy en las tinieblas. No puedo estar a trasluz o a media luz. Hay una canción que dice, y todo a media luz. Así vive el mundo, a media luz. Y una verdad con una mentira o con una media verdad es una total mentira. Y fíjense, miren lo que dijo Jesús, porque estamos hablando de sus discípulos, estamos hablando de Santiago, estamos hablando de hombres de Dios, pero miren lo que dice Jesús. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Quiere decir, hermano, que la iglesia no va a recibir favores del mundo. Y muchos se ponen, dice, sí, porque tenemos que conquistar y tenemos que gobernar, tenemos que llevar a los lugares de gobierno, tenemos que llegar a toda la sociedad. Sí, lleguemos a la sociedad con el mensaje del Evangelio, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No queriendo gobernar en este sistema inmundo corrupto. Si a él lo aborrecieron, debemos saber que a nosotros también nos aborrecerán. ¿Usted no ha percibido o no ha sentido cuando ha llegado a un lugar que le buscan discriminar o lo buscan mirar de una manera rara, como sapo de otro pozo, perdonando la expresión, ¿no? Estamos en este mundo, por eso, pero no somos de este mundo. Si no, no estaríamos esperando al Señor. ¿Usted espera al Señor? Gloria a Dios. La iglesia espera a Cristo. Es un acontecimiento precioso para nosotros, horroroso para los que se quedan, de crujir de dientes y de lloro y de dolor, hermano querido.
Ahí el hombre y la humanidad van a experimentar lo que es verdaderamente el dolor. Porque este dolor es pasajero. La iglesia hoy lleva el mensaje con lloro, con angustia, y muchos van llevando el mensaje del Señor. Pero todas esas lágrimas son recogidas cuando lleguemos a su presencia. Porque si Cristo fue aborrecido, nosotros también, porque somos sus discípulos. Y recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, dice su palabra. Nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha hecho libres para siempre. Eso es lo importante. ¿Saben cuánta gente busca la libertad y no la encuentra? Busquen a Cristo. Por eso la iglesia lleva el mensaje de que debe buscar a Cristo para ser verdaderamente libres. Si el Hijo libertare, sería Cristo Jesús, seréis verdaderamente libres. Dios mismo vino a la tierra, hermanos queridos, a presentarse, a decir, busquen las cosas de arriba, busquen del reino de los cielos. Gloria a Dios. Ahora, iglesia querida, debemos tener cuidado de no volver a esos rudimentos del mundo, ni someternos a estas doctrinas de mandamientos de hombres que son contrarias a la doctrina de Cristo que trae para la iglesia. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? Sí, ¿sabe por qué, hermanos? Porque hay muchas congregaciones llenas de gente donde se predica la palabra de Dios, pero se entremezclan con doctrinas y formas y mandatos de hombres. ¿Y pero cómo podemos saber? Por su palabra. ¿Usted verdaderamente ama a Dios? Búsquelo por su palabra. Y si está en un lugar de esos donde no están predicando la palabra de Dios verdaderamente y están trayendo mandamientos humanos, estatutos de hombres, no, porque tenemos que hacer así, entonces salga huyendo. Porque cuando Cristo venga a buscar a la iglesia y arrebate a la iglesia, no se va a ir. Ahora no lo dice el pastor Walter, esto lo dice el Señor. Él viene a buscar una iglesia santa y pura, que está fundada en los preceptos de Cristo. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios es preciosa, pero es seria, hermano? Es seria. Vemos ahí como Pablo le exhorta a los Gálatas. Buscamos allí Gálatas capítulo 4, verso 9 al 11. Gálatas 4, del 9 al 11. Fíjese lo que le decía también, como le advertía a los colosenses, mire lo que decía a los Gálatas. Gálatas 4, del 9 al 11. Mas ahora, dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Le decía Pablo. Guardáis de los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mire hasta qué punto. Pablo, un hombre de Dios, que daba testimonio con su vida. Me temo de vosotros. Recordemos, iglesia, que Cristo nos libró de la religiosidad y de los mandamientos de los hombres, tales como no toques, decíamos, no gustes, no manejes, no hagas, tienes que cumplir con estas cosas, con estas fiestas, como los judíos. ¿Cuántas iglesias que se dicen ser cristianas están festejando las fiestas judías? Ahora, ¿nos mandó Cristo Jesús a festejar las fiestas judías? Hermano, hay que hablarlo sin tapujos, con mucho respeto, pero debemos hablar la verdad de la palabra de Dios. Las fiestas judías eran, tiempo pasado, para el pueblo judío, que simbolizaba y representaba lo que iba a venir más adelante. Eran sombra de lo que iban a venir. Hoy estamos viviendo en esa verdad de sacerdocio que es Cristo. A Él debemos adorar, a Él debemos glorificar. No estas fiestas judías. Y muchos que se dicen ser cristianos andan con todo esto simbología. De esos rudimentos está hablando Cristo. O no puede celebrar otras fiestas, como los cumpleaños. En muchas congregaciones niegan, no, porque el cumpleaños, eso es algo que no es de Dios. O la Navidad. Hermanos queridos, nosotros no damos festejo a la Navidad. Nosotros damos gloria, honra y alabanza a Dios de que nació Cristo. Que si no hubiera venido Cristo, no tendríamos salvación.
Entonces, a esto se refiere. O debes comer ciertos alimentos, o prohibirte de otros. Y no solamente eso, sino también de tener reglamentos dietarios. No, porque hay que hacer así, no toques, no guste, no hagas, no digas, no. Hagas esto, haces otro. Pero lo que menos hacemos es la palabra de Dios. Cristo nos hizo libres. Debemos ser sabios y entendidos, hermanos queridos, para discernir entre las enseñanzas que son de Cristo, que están en la palabra de Dios. Si usted dice que es un verdadero cristiano, debe conocer las enseñanzas que están en la palabra de Dios. Y lo discierne. Y que nada tienen que ver con estas falsas filosofías humanas, rudimentos humanos o reglas religiosas que están referidos a lo externo. Es decir, a las que se enfocan en el exterior del cuerpo, hermano querido. Como por ejemplo el autocastigo y la abstinencia, la autodisciplina. No es mala la autodisciplina, hermano, pero no nos salva. Esto no es para nuestro beneficio espiritual. Busquemos los rudimentos no del mundo. Busquemos a Cristo, la sana doctrina de Cristo. No debemos confundir la humildad, la autodisciplina y el rigor, ese rigor físico, con la verdadera sabiduría que viene de lo alto. Hay una sabiduría que viene de lo alto, que es pura, que es la de Dios, Santiago 3:17. Veíamos cuál era la sabiduría que viene del mundo, natural, terrena y diabólica, Santiago 3:15. Y ahora vemos la sabiduría que viene de lo alto, los rudimentos del mundo. Ahora la sabiduría que viene de Dios. Entonces, centrada en ¿quién? En Cristo. Él es nuestro eje, Él es nuestro Señor, a Él le adoramos y Él es nuestra seguridad. ¿Por qué queremos hacer otras cosas si Él es nuestra seguridad? ¿Usted está seguro en Cristo? Yo también, gloria a Dios. Estamos tan felices, tan contentos, que todo eso lo resumimos en gozo. Porque el gozo del Señor está en nuestras vidas. Entonces, iglesia querida, es nuestra responsabilidad buscar la sabiduría para vivir conforme a la voluntad de Dios, ya que estas prácticas de las cuales estamos hablando no es que sean inútiles, como les decía, no es que no sirvan alguna de ellas, como la autodisciplina. Es lindo que usted sea disciplinado, pero no pueden producir cambios que perduren para siempre, porque muchos se exigen y traen estas enseñanzas o estas prácticas y dicen, yo vivo una vida tranquila y en paz, y tomo un aire y una respiración y entonces me siento pleno. Mira, hermanos, la plenitud viene de Cristo. Si el hombre y la mujer no vienen a Cristo, no pueden tener salvación. Cuando partamos de esta tierra, todas esas cosas van a quedar por tierra, pero lo que va a perdurar es esa vida con Cristo por siempre, porque solo Él puede salvar. Es el único que puede cambiar, transformar nuestras vidas. ¿Por qué, hermano? Porque Él venció. Él fue el único que venció, Cristo Jesús, al pecado, a la muerte. Y es el único, fíjense y recordemos, iglesia, es el único que puede traer comunión para con Dios. Éramos enemigos de Dios, toda la humanidad. Para poder tener esa comunión con Dios es por medio de Cristo Jesús. Es el único camino al Padre. Juan 14:6. Ay, por favor, Pastora Pati. Juan 14:6. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo. Nadie puede ir. Nadie más puede hacerlo. Solo Cristo salva. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. La iglesia debe tener este conocimiento de que por fe caminamos en el camino de Cristo, no en los rudimentos del mundo, no en las cuestiones del mundo. Y el mundo y sus placeres buscan atraparte. Y aquellos que no están en Cristo, por eso se llenan. Claro, cuando le hablan de todas estas cuestiones y para estar tranquilos y estar bien y disfrutar, ya en muchos lugares son como clubes sociales. Hablan de Cristo, pero también meten todos estos bocadillos.
que no pertenecen a la sana doctrina. Ahora yo te pregunto, ¿estás siguiendo reglas humanas o sigues a Cristo Jesús? ¿Qué reglas sigues? ¿Te sometes a Cristo o te sometes a los rudimentos de este mundo? Y aún cuan más, fíjense, hermanos queridos, andas detrás de visiones y revelaciones o supuestas profecías en vez de buscar la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Porque ¿sabe que está lleno de esa gente? Sí, porque yo ando buscando que me den una profecía, que me den una revelación. Señor, revela. Acá está la revelación, hermanos queridos. Y hay que decirlo con todas las letras. La palabra de Dios ya está toda escrita. Y esta fue inspirada por obra del Espíritu Santo. Lo que los demás digan o los hombres digan, y no esté dentro de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es de muerte. No vaya a ser cosa que yo creyendo que estoy sirviendo a Dios, resulta que estoy sirviendo los rudimentos de este mundo. Y estoy sirviendo al hombre. Por eso les digo, queridos, iglesia amada, hermanos, amigos o los que oyan, si verdaderamente amas a Dios o quieres buscar a Dios, acá está la verdad. No en revelaciones, no en sueños. Todos muchos buscan misticismo. No está en ello. Ni tampoco está en el ascetismo, en el esfuerzo propio humano que quiera hacer, o la autodisciplina o el castigo para poder llegar a Dios, para mostrar que somos espirituales. Es que voy a ayunar 40 días como ayunó Jesús, porque de esa manera estaré más cerca. ¿Dónde dice? Tremendo, hermano, ¿no? ¿Cuántos que ayunan queriendo estar más cerca de Dios y querer mostrar a los demás que ellos caminan en santidad? Esa es la falsa humildad. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, por abrirnos nuestra mente y entender que todo el sacrificio lo hizo Cristo. No es por obras, para que nadie se jacte, para que nadie diga, ¿por qué no pudo, hermano? El ser humano no puede, el ser humano tiene que venir arrastrado y postrado delante de Dios, decir, gracias, Señor, por haberme salvado. No, se levantan en ese ego. ¿Y sabe por qué lo digo con este ímpetu? Porque, hermanos queridos, si a mí y a ustedes nos duele, ¿cuánto más le dolerá al Señor que tergiversan la palabra de Dios y dicen estas cosas? Gloria sea tu nombre, Señor. No hay profecías que salgan de los hombres, la profecía sale de su palabra. Esta es la palabra segura. Esta es la palabra que nos trae salvación para nuestras vidas. Escudriñela, léala, estúdiela. Perdón la expresión, quémese las pestañas viendo la palabra de Dios. No los rudimentos del mundo, no las cuestiones como hace Juan, Pedro, José, para querer traer gente a los lugares. Resulta que no es la manera y la forma. La manera y la forma es a través del Espíritu Santo. La obra es de Él, no nuestra. Nosotros somos servidores. La iglesia es servidora. La iglesia sirve a Dios y en medio de ese servicio ilumina al mundo para que vengan a Cristo. Gloria a Dios. Y recuerda, hermano, una religión es falsa cuando resaltan más las normas humanas, las visiones, las revelaciones y las supuestas profecías que la palabra de Dios. Así que si usted está en un lugar de esos, donde hablan de visiones, de revelaciones, a ver que hablen los profetas, a ver que se levanten los panderos, a ver los estandartes, están en un lugar falso. Y lo digo con seriedad, con respeto, pero lo digo, hermano querido, con todo ímpetu, para que si usted está en esos lugares salga, porque allí no está la palabra de Dios. La profecía verdadera es esta, su palabra. Hermanos queridos, Cristo nos libró de todas estas cosas, de todas estas prohibiciones. Él nos libró de todos estos rituales, de todas estas ceremonias, de creencias paganas. Nos libró de ellos, que aparentan ser cuestiones sabias,
que aparentan ser cuestiones profundas y espirituales, aparentan, pero en realidad no lo son, cuyo objetivo es volver a esclavizarnos. Por eso Pablo les decía a los Gálatas, por eso Pablo les decía a los colosenses, tengan cuidado. Sigan como ustedes han aprendido, arraigados y firmes en Cristo, en la fe de Cristo. Tengan cuidado de estas cosas. Y les decimos hoy a la iglesia, tengan cuidado, iglesia, porque esta gente son las que vienen y quieren traer todo este tipo de cuestiones humanas y esclavizadas y esclavizarte. Por eso es tan importante tener una verdadera comunión con Dios. Eso es lo fundamental. Usted es un verdadero cristiano, debe tener una verdadera comunión con Dios. Si usted cree que Dios le oye, porque el Espíritu de Dios está en usted, le va a decir estas cosas. Porque esta es la palabra de Dios. Porque el que busca, halla. El que golpea, se le abrirá. El que llama, se le abrirá, hermano querido. Entonces, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a ser engañados. Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y no vamos a ser engañados. No solamente esos, ni confundidos, querido hermano. Por eso, ánimo en todas estas cosas preciosas que el apóstol Pablo le decía a los colosenses y nos dice a nosotros también. Que vayamos con toda esta palabra en nuestra vida y en nuestros corazones, hermanos, para llenarnos más de Él, llenarnos más de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, les invito a que nos pongamos de pie y estemos orando. En la libertad esta con que Cristo nos hizo libres y caminamos en esa libertad, el que tenga deseos de orar, ora, hermanos queridos, por esto, por este mensaje para que corra y por su palabra que ha abierto nuestros ojos y nos trae refrigerio a nuestras vidas y seguridad, que es Cristo Jesús. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por habernos hablado, Señor, en esta mañana una vez más. Gracias por haber dejado tu palabra, Señor, y que de una manera tan clara y tan específica habla en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos. Como el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia de Colosas, Señor, que tuvieran cuidado de no ser engañados. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a escudriñar tu palabra, a buscarte en todo momento y en todo tiempo para no ser engañados, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos y darnos entendimiento. Y ayúdanos, Señor, que en el conocimiento que tenemos podamos ponerlo por obra y ser obedientes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por traer esta palabra. Gracias por el pastor. De la sabiduría también, Señor, para poder compartirnos todo lo que hemos oído, pongamos ahora. Señor, te fortaleciendo en ti. Sí. Gracias por darnos palabra cada día. Vamos a llenar cada día para no hacer engaños con muchas veces. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por darnos esta oportunidad. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, le voy a pasar con el pastor Patrick. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como dijimos en la oración, le damos gracias al Señor por su palabra, por enseñarnos y por siempre estar su palabra allí justa para el momento en nuestras vidas, porque todos los días tenemos que compartir con otras personas que no son cristianas y que tienen otras formas y otros conocimientos. Y qué hermoso es saber
que nosotros como cristianos tenemos su palabra y queremos obedecerla porque amamos a Dios. Así que le damos gracias al Señor por una vez más, un domingo más, haber hablado a nuestras vidas. Y estamos aquí dispuestos y atentos para ponerla por obra. Gloria a Dios. Nos saludamos en la paz del Señor, damos por finalizada la reunión. Que tengan un bendecido domingo y bueno, también anunciamos para el próximo domingo que vamos a estar en Santa Cena, para que estemos preparados y listos y tengan hoy un hermoso domingo y lo disfruten en familia. Bendiciones, queridos hermanos.